nos ven en las redes sociales. El día de hoy, volviendo al deleite, entre paréntesis, al Edén. ¿Amén? Volviendo al deleite. No sé cuántos de aquí saben, mientras si quieren buscamos Génesis 2:1. No sé cuántos de aquí saben lo que quiere decir Edén. Deleite, así es. Huerto es paraíso. Edén, deleite. Amén. ¿Lo tenemos? ¿Cuándo pasa? Génesis 2, no les había dicho el versículo, sería 2, 8 y 9. Dice: y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso ahí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y todavía podemos seguir leyendo aún más. Decía: y salía de Edén un río para regar el huerto, de allí se repartía en 4 brazos, el nombre de uno era Pisón. Bueno, habla de los ríos. Hasta ahí, porque queremos ver el significado de Edén, ¿verdad? Dice: Jehová Dios hizo nacer de la tierra, y el 8, Jehová Dios plantó un huerto en Edén. Edén quiere decir, de la palabra H5727, placer, deleite, delicadeza, ¿sí? Para seguir abundando en ello también podemos ver la palabra hebrea 1040, pero ya no. Aquí nos vamos a quedar, ¿verdad? El diccionario de Chávez lo refiere como una cosa refinada, delicia, una cosa deliciosa, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ven? ¿Qué más, Rafael, me apoyas? ¿Qué crees que se me olvidó decirte que ahora sí vamos a ocupar el pizarrón? Apóyame aquí moviendo un poquito para acá. Y y los pulmones. Aquí. Gracias. Bueno, fue. Gloria a Dios. Aleluya. Muy bien. El hombre, como sabemos, ¿verdad? Como humanidad perdimos la oportunidad de estar y de vivir en el huerto del Edén. Edén dijimos que significa deleite, placer, deleite. Ahora, quiero preguntar, ¿qué es lo que había en el Edén? Necesitamos ver qué es lo que había en el Edén para saber qué fue lo que perdimos, ¿verdad? ¿Qué había en el Edén? Un huerto, sí. No, sí. Había comunicación. Eso, comunión. Ay, por favor, hermano, que me acerque para que se distorsionó. ¿Qué fue lo que perdimos o qué había en el Edén? Había comunión. Sí, probando, ya. Comunión, o como decía nuestra hermana, comunicación, ¿verdad? ¿Comunión lleva acento? La O, ¿verdad? La última. Sí. Comunión, ¿qué más había? Fruto, árbol. Provisión, ¿verdad? Había alimento, pero había provisión. También lleva acento, ¿verdad? Sí. En la O.
¿Sí? Aunque sean con ese. Ok. Provisión. ¿Qué más? Estaba algo que... Árboles, Eso está en la provisión. Algo que le pasó a Adán cuando comió del fruto prohibido y escuchó la voz de Dios, se escondió, ¿Había libertad? ¿verdad? ¿Por qué? Porque dice, escuché tu voz, o sea, sintió la presencia de Dios y tuvo miedo. Entonces había presencia, la presencia de Dios. Y había un gobierno, para no alargarlo, muy chiquito. El gobierno de Dios. Bueno, se los dio a ellos, pero en el huerto, ¿verdad? Eso es lo que había. Un gobierno, y Dios le dio el gobierno al hombre, pero para que dirigiera, pero a nombre de Dios. Entonces, es muy importante que nosotros entendamos esto. Esto es lo que había en el huerto, y esto es lo que perdimos, y esto es lo que nosotros necesitamos recuperar. Porque si esto, me gustaría en otro color. Ay, eso es lo que había, eso es lo que perdimos, y eso es lo que hay que recuperar. ¿Por qué? ¿Por qué hay que recuperarlo? es donde pertenecieron los Porque esto era el deleite. Y el problema de que cuando el hombre cae, ¿verdad? Y pierde todo esto, cuando nosotros venimos del mundo, venimos a Cristo, no estamos acostumbrados a nada de esto. Por ende, nosotros lo rechazamos. ¿Sí? Nos cuesta trabajo leer la Biblia, no sabemos orar, no sabemos leer la Biblia, no sabemos... Bueno, ni las alabanzas, cuando yo me convertí, ni las alabanzas me sabía. Ya después uno se las empieza a aprender, ¿verdad? Entonces, la lucha, como ya lo hemos dicho muchas veces, la lucha es en hacer crecer y hacer menguar, ¿verdad? La carne por medio del crecimiento de nuestro Señor Jesucristo dentro de nosotros. Porque mientras nosotros no lleguemos a una estatura, ni siquiera vamos a lograr comprender que en Dios, en esto, hay deleite, ¿verdad? Por eso nos cuesta trabajo, a veces en la iglesia no nos cuesta tanto trabajo, ¿verdad? Porque es un ratito. Oramos en la oración y párate, siéntate y alaba, y bueno, y aún así las personas que tienen, ¿verdad?, dificultad para alabar y para adorar a Dios, pues es porque todavía hay una lucha dentro de ellos que no les permite deleitarse, ¿verdad? La gente que no llega a la alabanza, la gente que no llega a la alabanza, que no llega, bueno, desde el principio a la oración, porque todavía no haya el deleite, ¿verdad? Entonces, pero dice la palabra de Dios, si me acompaña por favor, Isaías 58, el 13 y el 14. Nos da, bueno, hay más cosas, ¿no? Desde Isaías 58, del 1 en adelante, pero no nos va a dar tiempo a analizarlo. Vamos a verlo desde otra perspectiva. Si ya lo tienen, dice: si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad,
ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová ha hablado. Amén. Entonces, básicamente de estos puntos que nosotros perdimos, básicamente para poder recuperarlos, hay uno que es principal, que nos va a ayudar a recuperarlo, y lo está diciendo aquí, pero no lo está diciendo de una manera muy tácita. Dice: si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo. Quiero ver si echamos a andar la ardilla. ¿A qué se refiere con retraernos de hacer nuestra voluntad en el día santo de Dios? Bueno, para empezar ya sabemos cuál es el día de reposo, cuál es el día santo del Señor. ¿Cuándo? Manaliz. Bueno, 10,000 puntos. El domingo no. Sábado. Tampoco el sábado. Todos los días. Todos los días. Todos los días deben de ser consagrados al Señor para que podamos vivir, ¿qué? En el reposo, en el descanso. Dios quiere que todos los días que nosotros le entreguemos a Dios nuestro día, ¿verdad? Y por medio de ello, Él nos haga descansar. O sea, por medio de que cuando nosotros le estamos entregando a Dios nuestro día, que Él tome control. Aunque a veces oramos, ¿verdad? Señor, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad. Y ahí cuando decimos, hágase tu voluntad, le decimos al Señor: Señor, que se haga tu voluntad, que no se haga la mía. Ayúdame, dame dirección, dame guianza, dame, ¿verdad?, alumbra mi camino, dame sabiduría para resolver. Ahí oramos, ¿no? Pero a veces oramos y a la mera hora, como predicó nuestro hermano Joel el jueves, y a la mera hora pues andamos haciendo, ¿verdad?, en las cosas difíciles. ¿Sí se acuerdan de la prédica del error de hacer? De Asaf, perdón, ¿no era hacer? No, era Asaf. Asa, el error de Asa. Sí, gracias. ¿Sí? El error de Asa. ¿Cuál fue el error de Asa? Hacer pacto con otro. Hacer pacto. Sí, o sea, sí fue el error, hacer el pacto. La autosuficiencia. Sí, prácticamente el hermano Joel que dijo al final del resumen es que más que el pacto, más que confiar en las riquezas, más que hacer algo que ya estaba comprobado que le enseñó su padre a hacer, más era la autosuficiencia de que cuando hubo un problema, dice, inalcanzable, buscó a Dios para que lo rescatara, pero en los problemas menores no lo buscó. Dijo: esto es mantequilla y ahorita lo unto en mi pancito. Y ese fue el verdadero error. O sea, no buscar a Dios en todo, ¿verdad? Para todo, no nada más para las cosas difíciles. Entonces, ¿verdad? Y dejó ir al asirio, y el asirio, y cuando ¿verdad?, vino el profeta y lo reprendió, le dijo: ¿lo dejaste ir? Y Dios lo hubiera entregado en tus manos, ahora lo dejaste ir. Se te fue. Entonces, ese asirio, ¿qué representa? Ya lo dijo nuestro hermano Joel, la autosuficiencia. La tentación de no buscar a Dios. Hermano,
yo, eso es algo grande, son cosas grandes en nuestra vida, o sea, los pastores no estamos exentos. No nos damos cuenta, lo hacemos. ¿Cuándo nos damos cuenta que lo hacemos? Ya que lo hicimos, o ya que algo salió mal, decimos, ¿por qué no le pregunté a Dios? Ah, ya hice esto y ni siquiera le pregunté a Dios. ¿Verdad? En una compra, en una venta, en un problema familiar. Entonces, la autosuficiencia. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque el gobierno es sinónimo de trono. ¿Quién gobierna nuestra vida? El que está sentado en el trono. Y si nosotros estamos sentados en el trono, nosotros mandamos, es igual a estar sentado en el trono. Y si Dios manda, es que Él está sentado en el trono. Pero si como Asa, para las cosas que nos conviene le buscamos, y para las fáciles, no, quiere decir que compartimos el trono. Cuando nos conviene se lo damos a Él, aquí ayúdame y aquí no. ¿Por qué? Porque quiero, dentro de mí, la debilidad del hombre es la autosuficiencia, la independencia. ¿Por qué Adán y Eva comieron del fruto? Porque querían ser como Dios, querían cortar el cordón umbilical. Dijeron, bueno, si nosotros comemos, vamos a ser como Dios, vamos a tener nuestro propio reino. Y ándale, cuando tuvo su propio reino, ya no le gustó, ¿verdad? Porque su reino se convirtió en un infierno cuando perdió la comunicación con Dios, cuando perdió la provisión de Dios, cuando perdió la presencia. ¿Por qué perdió el gobierno de Dios? Porque quiso ser, ¿qué? Independiente. Por eso aquí Isaías 58 nos dice, si retrajeres del día de reposo tu pie. O sea, en sinónimo, si dejares tú de gobernarte a ti mismo y todos los días buscamos que Dios sea el que se siente en ese trono, dice, y lo llamares delicia. O sea, cuando dice, si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad de tu día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová. Pero dice que si a nosotros, al gobierno de Dios, lo llamamos delicia, lo llamamos santo. ¿Qué es santo? Apartado para Él. Algo que es pues sí, que es sacro, que es, ¿cómo lo podemos llamar? Ayúdenme con un sinónimo. Exclusivo. Exclusivo, ¿verdad? Había otra palabra, pero se me fue. Pero bueno, se entiende, ¿verdad? Y volvemos a lo que estaba diciendo hace ratito. Lo que pasa es que muchas veces nos cuesta trabajo. O sea, no lo vemos. O sea, decir, hay un problema. Tengo que buscar a Dios. Lo vemos pesadamente. Decía un maestro, apenas predicó en el estudio de pastores pasado. Decía, a veces cuando estamos en situaciones difíciles y en problemas, nos viene un desánimo y en vez de orar más, oramos menos. ¿A cuánto le pasa? ¿Nomás al pastor? A ver, gracias por los sinceros. Nos enojamos, como que nos enojamos. ¿Y con quién nos enojamos? Como que nos enojamos con Dios. Cuando el responsable de que las cosas salieran mal
Bueno, a veces fuimos nosotros o a veces no. Pero nos enojamos como si Dios tuviera la culpa, ¿verdad? Y agarramos y generalmente es nuestra. Pero bueno, hay cosas que son externas. Hay cosas que son externas. ¿Cómo? Pero generalmente es nuestra. Pero hablando de las externas, pues, un terremoto, una pandemia, algo que es externo, la enfermedad familiar es externo. Pero sí, en su mayoría, nuestra pastora, ¿verdad? De los problemas, pues sí. De los problemas que no son ajenos, pues sí. Prácticamente siempre es nuestra responsabilidad. Entonces, en vez de buscar a Dios, más se nos hace pesado. Decimos, ay, ahora voy a tener que pelear, ahora voy a tener que orar. Hoy voy a tener que orar para que me diga Dios ¿por qué? Y si no me quiere decir por qué y para qué, pues tengo que orar y buscar para que me dé la salida y para que me provea. Y Dios, y cuando uno ya lleva tiempo en Dios, como que se molesta y uno dice, como que puede ser rápido la respuesta, como que puede tardar 100 años. Y entonces uno le hace, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros tomamos esa actitud, no estamos tomando como delicia el retraer nuestro pie del día de reposo. Pero ¿quién estará mal? ¿Dios o nosotros? Es lógico, ¿verdad? Pero ¿cómo le hacemos para que de verdad las cosas de Dios sean una delicia y no sean pesadas, molestas para nosotros? Pues avanzando, conociendo, ¿verdad? Buscando la comunicación con Dios, la comunión, buscando su provisión, buscando su presencia y sobre todo permitiendo, pues que Él sea el que gobierne. Entonces ya después de mucho tiempo nos vamos a poder deleitar verdaderamente en la alabanza, nos vamos a poder deleitar verdaderamente en la oración, nos vamos a poder deleitar verdaderamente en que Dios sea el que nos gobierna, nos va a gustar, pero al principio lo vamos a ver como una lucha, como algo, como vamos a querer revelar pues, porque a lo que estamos acostumbrados nosotros es a mandar nosotros. Nos hemos acostumbrado a nuestro gobierno, nos hemos acostumbrado a nuestra presencia, aun y cuando a veces hasta nosotros mismos nos caemos gordos a nosotros mismos. Pero dices, porque a veces hasta como loquitos estamos, ¿no? Bueno, no sé usted, pues yo, si quiere usted no, yo lo digo por mí, ¿verdad? Porque a veces ni yo mismo me aguanto, pero yo mismo me golpeo y yo mismo me perdono y yo mismo me sobo, ¿verdad? Por eso le digo, como loquito. Pero a veces ni siquiera yo mismo me aguanto mi presencia. Y ni siquiera así busco a la presencia de Dios. Sino que como estoy acostumbrado, ¿qué es estar acostumbrado a tu presencia, hermano? Que, por ejemplo, yo que era, por fe, enojón. ¿Por qué soy enojón? Porque me gusta. Porque si no me gustara, yo no fuera enojón. Ahora va a decir alguien, no, yo no soy enojón. Vamos a ver, no sé cómo sea no, pues sí es tranquilo. Oscar. No sé cómo sea Oscar, porque yo siempre que lo he visto, yo lo he visto tranquilo. No, ya me dijeron todo. Ya sé cómo le hacía Jesús para conocer los pensamientos de la gente. Bueno, hay hombres o mujeres que sean pacíficos, ¿verdad? Normalmente el que no es enojón, normalmente es del otro lado.
No me estoy refiriendo de América. Ay, perdón. No me estoy refiriendo de esos de otro lado. Me estoy refiriendo a los que se deprimen. Perdóname. Ya no voy a decir nada de América. Pues. Sí, si no es enojón, normalmente es depresivo. Hay como, una vez prediqué, ¿verdad?, acerca de los 4 temperamentos, pero ya tiene tantos años que ni siquiera el hermano Juan estaba, y ya ni me acuerdo, pero había como 4 temperamentos principales, ¿verdad? ¿Tú te acuerdas? Colérico, melancólico. Gracias. Tiene como. Flemático. Tiene como 8 años, creo que dice esa prédica. Sí, sanguíneo, flemático, colérico y melancólico. Pero principalmente, pero también no son exclusivas esas, sino que normalmente se combinan 2 principales, pero domina una. Entonces, normalmente el colérico con flemático se combinaba más y el melancólico con sanguíneo. Se podía combinar, algo así se podía combinar, ¿no? Pero principalmente dominan el colérico y el melancólico. Entonces, el que no es colérico normalmente se vuelve melancólico. ¿Y qué hace el melancólico? Le gusta deprimirse. Siente un placer, siente una presencia de melancolía, y como está acostumbrado o acostumbrada, siente seguridad y siente paz. Entonces, el problema de ello es que por eso no buscamos a Dios, porque estamos acostumbrados a nuestra presencia. Pero eso sí, como decía mi abuelita, el orgullo te tira, pero el hambre te levanta. Y cuando ya vemos que no podemos, ahora sí, Dios, perdóname. Andaba colérico, andaba flemático, andaba sanguíneo, andaba. La otra, ¿cuál era? Melancólico. Pero ahora sí ya me dio hambre. ¿Verdad? ¿Te acuerdas cuando se enojaba con su mamá? Te pegaba, te aventaba una cachetada, te aventaba la chancla por allá, te ibas por allá, pero ya estaba la comida. Dice, vete a comer. No quiero. Pues no puedo más, decía. Y al rato, vete a comer. Ahí voy. No han llegado el olor a sopa. Ay, no, me llegó el olor a sopa. Ay, te llegó el olor a sopa, ¿verdad? Y tu mamá decía, se te está enfriando, ya vengo. Ya vengo, ¿ah? O sea, así con Dios, o sea, primero muy enojados, muy melancólicos, pero a la hora de la hora que ya necesitamos la provisión, hacemos como que no estábamos y nos andábamos, y que era que no buscamos, terminamos buscando a Dios, ¿verdad? Y bueno, pues la comunión, pues ni se diga, entre más le conocemos, pues llega un momento donde definitivamente antes nos gustaba tener comunión con las tinieblas, y ahora buscamos tener comunión con Dios y con gente, ¿verdad?, que tiene comunión con la luz y no con las tinieblas, ¿verdad? Y esto es un proceso en la vida del hijo de Dios, del cristiano, en el cual nosotros necesitamos llegar a esto que acabamos de leer, Isaías 58. Lo vamos a repetir, Isaías 58, 13 al 14. Si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en el día santo y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Entonces, ¿verdad?, en la medida que nosotros consagremos nuestro día, primero buscar el reino, ¿verdad?, a buscar la comunión, a buscar la presencia, todo pues, pero creo que si pudiéramos ponerle espero no estar equivocado, ¿verdad?,
el gobierno. Que cada día estemos conscientes de decir, Dios, ayúdame a hacer el esfuerzo de buscar que no sea yo el que gobierne, sino que seas tú. Hermano, porque mire, estamos acostumbrados a que ante una situación normalmente no pensamos. Normalmente, como decimos en la Ciudad de México, en fa, hasta contestamos. Le dicen, adiós abuelo, y adiós, dice, abuelo tu abuela, ¿no? O sea, ni siquiera lo pensamos. Contestamos y, ¿verdad? Le dicen, adiós muñeco, pero no de paparador, o sea, luego, y ya después, ay, perdóname Dios. Entonces, ¿eso cuándo se nos va a quitar? Nunca, si nosotros no buscamos el gobierno de Dios, porque estamos acostumbrados a no pensar. El consejo que nos dan, ¿qué haría Jesús? Pero ¿quién se acuerda del consejo cuando alguien te dice una grosería o algo y inmediatamente contestas? ¿Quién se acuerda del consejo? O sea, yo no, es más, ni yo lo he hecho, ¿no? Bueno, en ese sentido, ¿no? De decir, ¿qué haría? ¿Cómo contestaría Jesús en mi lugar? Y aquí en el púlpito se oye muy bonito, pero la verdad es que soltarle el trono o el gobierno a Dios es una tarea que debe de ser practicada diariamente y en cosas, o sea, conscientemente de que en la mañana yo me despierto y conscientemente le pido a Dios, ayúdame a que no sea yo el que se siente en esa silla del trono, que yo sea el que gobierna, sino que seas tú. Y a analizar tu día, y que si ya lo hiciste, ok, eso es inevitable, de que lo vamos a hacer, pero de que reaccionemos, y en vez de decir, ay, perdón Dios, se me salió, ya lo dije, no, digamos, perdón, ayúdame a darme cuenta antes de que gobierne, de que yo conteste, va, a la próxima vez, ayúdame Dios a estar atento, para que la próxima vez yo sí te pueda preguntar, ¿cómo le hacemos? Pues eso que yo estoy diciendo, lo estoy diciendo consciente de que, hermano, yo como pastor soy igual que usted, no estoy ejercitado en esto, de que todos necesitamos hacer esto. O sea, lo que yo le quiero transmitir es que las cosas pequeñas, los cambios pequeños, pero continuos, van a hacer que un día, exactamente, y en su totalidad no creo, pero en su mayor porcentaje, que en su mayor porcentaje sea Dios el que gobierne y no nosotros. Pero los cambios pequeños. Por ejemplo, Moisés, ¿verdad? Logró dominar su temperamento y al final falló. Fíjense lo que dice la hermana. Moisés, ¿qué dice la palabra de Dios acerca de Moisés? Que era el hombre, que no había hombre más manso sobre la tierra. Y aún así la dejó. No había hombre más manso sobre la tierra como Moisés. Y aún así la regó. Golpeó la piedra y no pasó. Claro que también, porque ahí puede decir, ay, mala onda, Dios no se la perdonó. No, todo tiene un propósito y un porqué. Tiene sí, tiene su base bíblica, ¿no? Sus cosas espirituales, ¿por qué? Porque no pasó.
Pero el hombre más manso sobre la tierra, el más manso. El más manso. Ahora, pobre de mí, ¿qué me espera? Pero también nosotros hay una diferencia grande. Nosotros no solamente tenemos a Cristo, tenemos al Espíritu Santo. Tenemos al Espíritu Santo, tenemos a Cristo y tenemos libertad. ¿Libertad de qué? Libertad de la ley. Nosotros tenemos paz. También paz para con Dios, de podernos acercar ante el trono de la gracia para hallar misericordia y gracia para el oportuno socorro. ¿Amén? Entonces, ¿cuánto tiempo llevo? Todavía tengo tiempo. Hermano, buscar el gobierno de Dios, buscar la presencia, la provisión, la comunión con Dios, para que poco a poco esto se vuelva un deleite. Por eso les decimos a los que nos ven en las redes sociales que no es exageración estar metido en la iglesia, ni estar buscando de Dios diariamente. No es querer ser santurrón, ni hipócrita, ni... ¿Cómo? ¿Qué más? ¿Qué más estas palabras? Religioso. Ni religioso. Sino que lo que queremos es ser inundados de la presencia de Dios, de la comunión con Dios, de la provisión y del gobierno. Porque recordemos algo muy importante: lo que tú adoras, ese es lo que te convierte. Y cuando tú adoras un ídolo muerto, el muerto te convierte. Y cuando tú te adoras a ti mismo, pues el narciso te conviertes. Hermano, son cosas que el enemigo, ¿verdad? El ángel caído, Luz Bella, que pasó de Luz Bella a Lucifer, dice que ese fuego que había dentro de él lo consumió. Y lo que busca Dios es eso: que nuestra propia presencia no nos consuma, que nuestro propio gobierno, que nuestra propia provisión, comunión, no nos consuman. Y consumir es ¿qué? Es quemar hasta las cenizas. Imagínense cómo está el diablo y todos los demonios que no tienen un ápice de misericordia. Están consumidos, inmersos en la oscuridad, en las tinieblas, o sea, y por la eternidad. Pero es una oscuridad tan negra, tan oscura, ¿verdad?, que hay en sus pensamientos, en su mente, ¿verdad? Por eso los demonios llevan a los seres humanos que los poseen a hacer cosas semejantes. Semejantes. Sí, innombrables, difíciles de escuchar. Para este auditorio que busca la presencia de Dios, nadie me dijo amén. 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 Gloria a Dios. Entonces, para ir terminando, solamente quiero leerles una vez el mismo versículo en otra versión. En la versión TNM 2019, que dice: entonces Jehová resultará ser tu mayor placer, y te haré cabalgar en los lugares altos de la tierra, haré que comas de la herencia de tu antepasado Jacob, porque la boca de Jehová ha hablado. En otra versión, la cual no traje, decía: y haré que tengas las bendiciones de tu antepasado Jacob. O sea que las bendiciones, la herencia de Jacob, dice que Dios nos hará ¿qué? Deleitarnos, que comamos, nos dará de comer de la herencia de nuestro padre Jacob. ¿Qué fue lo que también
¿qué fue lo que recibió Jacob? ¿Qué fue lo que recibió? Analicemos qué es lo que nosotros podemos recibir, la herencia, si nosotros buscamos el Edén. ¿Qué dijimos que era el Edén? El deleite. ¿Y dónde está el deleite? En Dios. Por eso, todo esto, para los que también llegaron un poquito tarde, esto era lo que había en el huerto del Edén. Esto era lo que había en el huerto del Edén. Y cuando el hombre sale y lo pierde, pues esto es lo que pierde. ¿Amén? Entonces, por eso nosotros, si queremos volver al deleite, pues nosotros tenemos que buscar esto. Para llegar a heredar, ¿qué? Que Dios nos dé de comer, dice, de la herencia, de las bendiciones de nuestro padre Jacob. ¿Qué fue lo que recibió Jacob? Fíjese bien lo que recibió Jacob. Jacob recibió principalmente 3 cosas. Punto número 1, ¿cuál? ¿Dijeron por ahí? Nuevo nombre, sí. Pero principalmente 3, o sea, que se derivan en eso. La primogenitura, la bendición y el pan. La primogenitura, algo que no había, hasta hace poco tiempo caí del 20, ¿verdad? Que la primogenitura y la bendición eran 2 cosas diferentes. Son 2 cosas que se parecen. Dicen en una tierra de por aquí son ínticas, pero no son iguales, no son las mismas. La primogenitura es como un derecho legal. Jacob adquirió el derecho de primogenitura de su hermano mayor Esaú a cambio de un guiso de lentejas. En la cultura de la época esto significaba doble porción de las tierras y el dinero de su padre Isaac. Y el derecho de convertirse en patriarca y líder de la familia tras la muerte del padre. Eso era solamente la primogenitura. ¿Sí? O sea, no sé si me están viendo la diferencia entre la bendición, la primogenitura y la bendición de Isaac. ¿Ya entendió cuál es la diferencia? Todavía no, gracias. La primogenitura es que cuando a ti te dejan una herencia, legalmente aquí legalmente en la tierra, terrenalmente, eso te corresponde. Es como un testamento, pero legal. Y la bendición, que es espiritual. ¿Ya me entendió ahora sí? Sí. Hay que dividir. La primogenitura es el derecho legal a la herencia y el testamento, pues. Y como el albacea. Pero nomás que el albacea le tocaba el doble. El doble de tierra y el doble y el dinero todo. Y a los demás, en este caso nomás era uno. Pero si tuviera más, ya lo hemos visto en otros casos, les tocaba una parte más chiquita. Pero al primogénito, ¿verdad? Le tocaba todo el dinero, todas las pertenencias y el doble de tierra. Entonces a Jacob le tocó la primogenitura y la bendición. Que es la bendición, entre paréntesis, ¿verdad? Poder y prosperidad. A través de la bendición obtenida de su padre Isaac, Jacob recibió la promesa de una vida próspera y autoridad. ¿Sobre quién? Ahorita vamos a ver sobre las naciones. Dice: abundancia material, el rocío de los cielos y las hermosuras de la tierra, y multitud de trigo y vino, soberanía, el dominio sobre pueblos y naciones, incluyendo a su propio hermano. ¿Qué soñó José? Que se inclinaban ante él sus hermanos. Y luego, ¿qué soñó? Que se inclinaban ante él sus padres y todas las naciones. ¿Y sucedió?
¿Y de quién era esa bendición? De Jacob. Bueno, ¿y dónde comenzó? Con Abraham. Con Abraham. Abraham. Por eso dice Dios, yo soy tu Dios, el Dios de tu padre. Nosotros tenemos 3 padres. Bueno, hablando de los patriarcas. Abraham, Isaac y Jacob. ¿Y qué dice Dios? Si tú guardas el día de reposo, o sea, santificas tu día, me lo das a mí. Buscando esto, yo te voy a dar la herencia de tu padre, te voy a alimentar con la herencia de tu padre Jacob. Te voy a dar primogenitura, te voy a dar bendición, te voy a dar paz. Porque el pacto es la tercera cosa que le tocó a Jacob. O sea, ¿por qué? Porque no está diciendo la Biblia, te voy a dar la herencia de tu padre José, la herencia de tu padre David. No. Está diciendo la herencia de tu padre Jacob. O sea, siempre caemos en el 20 de que la bendición y la herencia de Abraham y de Isaac cayó, asentó, esa palabra me gusta, asentó en Jacob. O sea, Abraham comenzó, Isaac la peleó. Por eso la lucha, nuestro hermano Paya nos predicó del vado de Jaboc, la lucha tan grande, porque ahí culminó esa bendición. Ahí se ahí asentó. Sí. Una pequeña duda o pregunta. Usted acaba de decir que en este caso Jacob y su hermano Esaú. Esaú era el mayor, ¿correcto? Sí. El primogénito, o venían siendo cuates o gemelos. Porque acuérdense que nacieron, para mí fueron cuates, ¿no? Pero aquí el que peleó en salir fue Esaú. Sí, para mí también fueron cuates, porque los gemelos se parecen. Ajá. Y esto salió uno rojizo y el otro Ajá, uno salió sorullo y el otro no. Perdón, me salió. Entonces, pero aquí mi pregunta es, pero si Esaú es el mayor, ¿correcto? Sí, a él le tocaba la Exacto, entonces, o sea, Dios no se equivoca, ¿no? No. Dios no se equivoca, pero aquí el que correspondía a la primogenitura era a Esaú. Sí, pero él la vendió. Sí, él la vendió y por un plato de lentejas. Pero aquí la mamá, ¿qué hizo? ¿Qué hizo esta mamá de ellos? O sea, que cambió o hizo trampa, como decimos, ¿no? No hizo trampa porque la profecía ella la sabía. Ella había la profecía de que Dios le dijo, o sea, tuvo tanto dolor que consultó a Dios y dijo que por qué tanto dolor. Dice, lo que pasa es que hay 2 naciones en tu vientre. Dice, y el mayor servirá al menor. ¿Cómo va? O sea, ahí hay una profecía, que es una profecía, una palabra dada por Dios, inspiración, que se va a cumplir al futuro. Entonces, ¿a quién se la dieron? A ella. No se la dijo a su marido. La encargada de que se cumpliera esa profecía era ella. Entonces, ella ya sabía que el mayor iba a servir al menor. ¿Y cómo iba a servir el mayor al menor? ¿Cómo? ¿Cómo? Peleando, ¿no? No se puede pelear. La primogenitura no se pelea. No, o sea, solamente que precisamente, obviamente, Dios permitió que para mí el que se quería pasar de listo era Esaú, porque dijo, ahorita le robo un plato de comida a mi hermano y me hago el suplido y no le cumplo, porque no le digo, papá, fíjate, ¿qué crees? Que ya le di mi primogenitura a Esaú. No le dijo nada, le dijo, sí, ahorita te traigo la casa, ahorita. Y no le dijo ni a su mamá ni a su hermano, ¿verdad? Sino que se fue a casar. Dice la palabra de Dios que Rebeca estaba oyendo y lo vio salir. Y él iba bien contento, diciendo, ya me salí con la mía. Lo que no tenía en cuenta era que Dios ya tenía su plan.
Sí. La palabra de Dios dice en el Antiguo Testamento: a Jacob amé, a Esaú aborrecí. Era profano, es la palabra, ¿no? Sí, y era profano, entre otras cosas, exactamente, y era profano. Pero también, o sea, ya ahí está todo, ¿no? Entonces, no hubo trampa, él la vendió, aunque sea por un plato de recetas, pero la vendió. Y luego, Pastor, quizás para tema para otra enseñanza, yo todavía estoy un poquito luchando en mi mente en esos conceptos. A ver qué bueno que me está dando mucha luz. En cuanto a esta primogenitura y la remisión, me está quedando un poco más claro, pero todavía tengo esa duda, porque en el caso de Jacob, que ya a sus hijos lo tenían que heredar, ¿verdad? La primogenitura, y ya vimos por qué la obtiene. Ajá. la primogenitura la compró, la bendición sí fue la que se robó. Ajá. Ahí sí no podemos decir que no. Esa sí se lava, como decimos en Chilangolandia, la pañó. Pero ¿dónde es que, y acláreme, entonces en el vado de Jacob, ¿qué es lo que pelea? ¿La bendición o la primogenitura? La bendición es La bendición, aunque ya se la habían, nosotros no vamos a ser bendecidos. Nosotros ya somos benditos. Ya somos bendecidos. Dice la palabra de Dios en Efesios 1 que nosotros somos predestinados para ser amados y para ser bendecidos. Nosotros ya estamos, y que toda la bendición dice que nos es dada, ¿verdad? En el nombre de Cristo Jesús nos es dada toda bendición en los lugares celestes. Pero nosotros tenemos que pelear para bajarla. Cuando oras, ¿qué estás haciendo? Peleando una bendición para bajarla. ¿Es algo similar a lo que hizo Perfecto y Jacob? todo, ¿eh? ¿Es algo ¿Sí? similar esa lucha? Sí, una lucha espiritual. La lucha espiritual que tenemos que hacer para pelear cuando hay oposición. Sí, principalmente se refiere a la oración, Ah, pero pues también hay más luchas. La pastora hablaba de autoridad en los diezmos y ofrendas. Decía, hay cosas que no se reprenden. Dice, como dijo, al devorador no se le reprende en el nombre de Cristo Jesús. Al devorador se le reprende y es manso. Hay cosas que no se van reprendiendo. O sea, cada cosa tiene su cada cual, ¿no? y lo que le decía yo de otro tema es cuando, por ejemplo, Jacob después tiene sus hijos y sus hijos, bueno, están a Rubén era el que iba a heredar, pero ahí perdió su primogenitura. Rubén perdió la primogenitura por lo que hizo. Y le queda a José, pero porque entonces Judá hereda el trono eterno. Eso ya no nos va a dar tiempo de verlo, porque ya llevo 54 minutos, porque para allá iba, pero no nos va a dar tiempo. Pero déjame decir algo y eso lo dejamos para otra predicación. A ver si me da tiempo de decirlo, porque me quedan 4 minutos. La primogenitura, ya dijimos, la bendición de Isaac, ¿verdad? Ya no nos va a dar tiempo de leerlo. Bueno, sí, se lo leo rápido. Génesis 27 dice, y Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos y lo bendijo diciendo, mira el olor de mi hijo como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé el rocío del cielo, las grosuras de la tierra y abundancia de trigo y mosto. Sirva ante los pueblos y naciones se inclinen a ti, sé Señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Maldito el que te maldijere y bendito el que te bendijere. Bueno, ahí acabamos con la bendición de Isaac. Y las 3 cosas que dijimos que hereda, ¿verdad? La herencia de Jacob, la primogenitura, la bendición y el pacto. La parte más significativa de su herencia fue la confirmación de la promesa que Dios hizo originalmente a Abraham y luego a Isaac. Esta incluía la tierra prometida, 2 cosas principales, o 3. Pero principalmente la tierra prometida, o sea que es la herencia de la tierra de Canaán para él y para su descendencia. Tierra prometida.
el linaje del Mesías, el honor de ser el ancestro directo a través de cuya línea vendría el Mesías. Y las 12 tribus, sus 12 hijos, heredaron esta promesa, convirtiéndose en los padres de las 12 tribus de Israel, a quienes posteriormente se les asignaron territorios específicos. Ya no nos va a dar tiempo de ver eso, pero ya se ve que no, por eso ya no me adelanté, ya no me fui rápido, porque ya se ve que no nos iba a dar tiempo. Pero aquí también, precisamente, aquí traía eso. Ay, no, sí, aquí está. Que los nombres de cada tribu representan, los nombres tienen un significado, ya sea el significado para representar una bendición para nosotros. Dan dice, bueno, empezamos con la tribu, si quieren, de Rubén, ¿verdad? Rubén, tú eres mi primogénito, primer fruto de mi fuerza y virilidad, impetuoso como un torrente. Rubén fue el primero de los hijos de Jacob y Lea. Su nombre significa miren, o miren un hijo, o él vio mi aflicción. Tiene varios significados, ¿verdad? Principalmente eso, miren, Dios me ha dado un hijo, o miren, él vio mi aflicción. Lea le dio ese nombre a su primer hijo, reconociendo que Dios había visto su pesar y sufrimiento. La tribu de Rubén recibió, es que hermano, no me va a dar tiempo de darles todo lo que recibió. Solamente les digo, las tribus son 12, y ahí solamente tengo tiempo para explicar algo. ¿Por qué son 12? Porque deberían de ser 13 o 14. Dice, ¿por qué, padre? No voy a decir nada del otro mundo. Simple y sencillamente porque Jacob terminó reconociendo los hijos de José, que son Ramsés, Manasés, perdón, Manasés y Benjamín. Ellos dos, los dos, ahorita, ¿cuáles? Manasés y Efraín. A ellos los reconoció Jacob como sus hijos, y obviamente Jacob, José, quedó sin herencia porque entraron sus 2 hijos por él. Ahí ya quedaban 13. Pero Dios llama a Leví, a la tribu de Leví, para que le sirva. Entonces quedan 12, porque la tribu de Leví no recibió herencia, sino que iba a vivir, ¿verdad? Digamos, por decirlo así, las 12 tribus iban a mantener la tribu de Leví, por eso no recibieron herencia. Y por eso son las 12 tribus de Israel. Ya no nos da tiempo de decir más. Si Dios permite, seguimos hablando del tema. El martes quizá. Bueno, el jueves. No sé, depende de lo que Dios me diga. El jueves no sé, porque no predico luego los jueves, pero cuando tengo algo así pendiente, a veces sí predico los jueves. Ahorita predico la semana jueves, toca la pastora, pero no sé, es que es como Dios me vaya ahí poniendo, ¿no? Pero entonces terminamos diciendo, ¿verdad? Queda de tarea leer Ezequiel 47:1, pues donde dice que Dios por eso envía el río, ¿verdad? El río de vida. Y que en ese río, queda de tarea, ya no nos da tiempo de leerlo. Ezequiel 47, ¿qué? Ezequiel 47:1 en adelante, creo que es hasta el 6 o hasta el 10. Y habla de la visión que le dio Ezequiel de que se metía en el río, y luego más hondo, como 3 niveles, ¿no? Así es, de los tobillos a las rodillas y hablando, y al nado. Hablando de pues, las etapas del Hijo de Dios, del cristiano, que poco a poco debe ir inmersiéndose en Dios. O sea, cuando llega, pues nada más los talones, ¿verdad? Como cuando te da miedo al mar, nada más te da miedo a la alberca, nada más los pies metes. Ya cuando le agarras confianza y que te llega a la cintura, te metes hasta la cintura.
Pero cuando ya agarras vuelo, hasta la tabla de surfing agarras. Bueno, los valientes y jóvenes, ¿verdad? ¿Eso representa el dijo? Los niveles de nuestra vida cristiana. No los niveles de nuestra vida cristiana, sino más bien la plenitud en la que nosotros deberíamos de sumergirnos en Dios para que lleguemos al deleite. ¿Sí? Esto equivale a que cuando conocemos poco de Dios, nos deleitamos los domingos. La gente que nada más se congrega los domingos, el domingo. Y la gente que se deleita poco. La gente que no solamente se congrega, ¿verdad?, sino que también busca a Dios en su casa, empieza a meterse más hasta la cintura. Pero cuando ya no vives tú y yo, sino que ahora Cristo vive en nosotros y logramos llegar hasta consagrar nuestro día lo más que se pueda a la plenitud, es cuando hallamos el gobierno. ¿Amén? Y ahí terminamos. Por último, lo del pacto lo explica el otro clase. ¿Sí? La otra, el otro culto, la otra predicación, lo del pacto. Es que también, ya le corté aquí a los que oyen en casa. Nos quedan las redes sociales, ya me estoy robando minutos. Pero algo más importante que eso, ¿verdad? Las bendiciones de eso, es más bien entender que ya no me dio tiempo de plano. Entender que, por ejemplo, que nosotros tenemos que convertirnos en casa para Dios. Casa para Dios, pero después en templo. En la medida que nosotros vamos avanzando en ese río, vamos convirtiéndonos de casa a templo. ¿Y por qué? Porque cuando salimos del Edén, lo que puso Dios en la tierra para que tuviéramos esto, pues templo. ¿Sí? Fue su templo. Pero también en el Nuevo Testamento, con la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, nos permitió que fuéramos su casa y su morada. Pero antes de eso, somos sepulcro. Antes eres una cárcel, somos una cárcel. Después una casa y al final un templo. Ya no tengo tiempo, ya me pasé de muchos minutos. Y más que eso, me gustaría que mejor, a ver si en otra prédica viéramos esto. Que debemos llegar a ser templo de Dios, porque llegando a ser templo de Dios, vamos a recuperar el Edén. ¿Ven? Pónganse sobre sus pies, nos despedimos de los que nos ven en las redes sociales.